Todo indica que la Fiscalía General de la República se hartó de Emilio Lozoya. Se hartó de que, en su calidad de testigo colaborador, no aportara pruebas que llevaran a procesar a las 17 personas que él señaló desde hace casi 16 meses. Y todo indica que la Fiscalía sí estaba muy molesta, agraviada por aquella fotografía de Lozoya cenando hace 3 semanas en el restaurante Hunan. Contrario a lo que pensaban mucho, a lo que creíamos muchos, Emilio Lozoya está preso en el reclusorio norte y para como apuntan las cosas, ahí seguirá una larga temporada. Pero, buenas noches, vamos por partes. Primero, todavía esta mañana se dudaba que Lozoya acudiera a la audiencia en un juzgado del reclusorio norte. La audiencia estaba programada para las 9 horas. Minutos después de las 9 llegó Lozoya. Llegó así. Unos pocos reporteros estuvieron en la sala de audiencias del Centro de Justicia Federal en el reclusorio norte. Miriam Moreno fue una de ellas. Llegó tropezándose y para la tarde ya había caído. Así, molesto con los medios, a las 9:45 de la mañana Emilio Lozoya ingresó a la sala número 1 de audiencias con su coacusada, su madre Hilda Margarita Austin. Llegó para encontrarse esta vez con una Fiscalía General de la República nada complaciente y con la intención de combatir toda petición de Lozoya. Su pacto estaba roto. El primer revés para Emilio Lozoya y sus abogados ocurrió cuando el juez José Artemio Zúñiga les negó la ampliación del plazo de 30 a 60 días para presentar pruebas, fijando como nueva fecha de audiencia el 3 de diciembre. No más aplazamientos, les dijo. Pero la segunda parte de la audiencia contenía el verdadero punto de interés y tensión entre Emilio Lozoya y la Fiscalía: el debate sobre el cambio de medida cautelar que mantenía en libertad al exdirector de Pemex. El fiscal Manuel Granado solicitó que Emilio Lozoya fuera a prisión preventiva. Su justificación principal, riesgo de fuga, pero también dijo que él no había cumplido con el acuerdo del criterio de oportunidad, garantizando los recursos para la reparación del daño, y agregó además esto sobre la actitud de Lozoya. Ha sido reticente, violento, evasivo y grosero. Además, el fiscal echó mano de las fotografías en el restaurante Hunan para justificar una actitud de falta de respeto. Su comportamiento no se ajusta al de una persona sujeta a proceso penal. Y si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas. El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, contestó a la fiscalía diciéndose sorprendido por esta petición, sobre todo porque aseguró que su defendido ha aportado pruebas y ha señalado con gallardía y valentía a varias personas de hechos de corrupción. El abogado dijo al fiscal: no quiero pensar que el cambio de la medida cautelar sea para forzar al señor Emilio Lozoya a una reparación del daño. Si todo se reducía a dinero, el abogado Ontiveros, como último recurso para frenar la decisión de encarcelar a Emilio Lozoya, sacó las fotocopias de las escrituras de 2 propiedades del exdirector de Pemex para entregarlas como muestra de la garantía que tenían para reparar el daño. Y Emilio Lozoya pidió la palabra. Es un caso muy complejo. Hay quienes no quieren que se sepa la verdad. Estoy dispuesto, junto con mi familia, a reparar un supuesto daño. De trato privilegiado, pregúntenle a mi madre, que ha estado en 5 cárceles diferentes. Si la gente piensa que es un trato privilegiado,
Tenemos discrepancia de opiniones. No me arrepiento de haber denunciado. Obviamente hay intereses. Hay muchos medios de comunicación que recibían carretadas de dinero. Pero la suerte de Emilio Lozoya ya estaba echada. El juez reconoció que existe el riesgo de fuga tanto por los contactos del exdirector de Pemex como por sus posibilidades económicas. Además, el juez consideró que de encontrarse culpable, Lozoya pasaría mínimo 12 años de prisión, por lo que determinó quitarle el brazalete electrónico de localización que le permitía seguir en libertad para mandarlo al reclusorio norte. Y se quedó en la cárcel después de conocerse el fallo del juez de mantener en la cárcel o de llevar a la cárcel a Emilio Lozoya. Sus abogados manifestaron que se mantiene plenamente la colaboración con la Fiscalía General de la República vía esta figura de criterio de oportunidad. Expresaron que se trata de una colaboración sólida y permanente. Miriam, buenas noches. Fuiste una de las 15 periodistas que estuvieron en la audiencia. ¿Cómo se comportó Lozoya? Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Respetuoso. Llegó, me parece, que guardando las formas, aunque conforme fue avanzando la audiencia, esta actitud de fortaleza se fue desvaneciendo, Ciro, sobre todo cuando inicia la discusión del cambio de la medida cautelar. ¿No? Este rostro de seguridad, incluso él se mantuvo atento todo el tiempo a la audiencia, tomaba notas. ¿Pero fue arrogante en algún momento? No me pareció que tuviera una actitud arrogante. Me parece que él todo el tiempo trataba de demostrarle al juez y a los ministerios públicos que tenía una actitud de respeto y también de alguna manera de sometimiento. ¿Y cuando el juez le informa que se queda en la cárcel? El rostro cambia totalmente. Se cae el rostro, la mirada incluso. Yo te comentaba que era prácticamente ya un hecho que él iba a enfrentar el cambio de medida cautelar. Ellos fueron informados desde el 1 de noviembre. Entonces es esta actitud de saber que puede suceder, pero cuando te lo dictamina el juez, indudablemente se descompone el rostro, y no solamente él, yo creo que para muchos la experiencia que hemos tenido en juzgados no pueden mantener la mirada firme, pues ¿no? Oye, ¿y la mamá, a qué distancia estaba la mamá de Emilio Lozoya? La mamá estaba pegadita a Emilio Lozoya. Recordaremos que ella está presente en la audiencia porque es coacusada en este caso. ¿Y cómo se comportó? La señora, sorprendente, en una sola pieza. La señora gesticulaba, expresaba poco, se mantenía firme, miraba al juez, sumamente respetuosa. Ella nunca habló en toda la audiencia, no tenía tampoco por qué hacerlo, pero sí una actitud fuerte. ¿Cuando escuchó la resolución del juez? Se quedó mirando de frente. Y ya después, ya cuando empezamos a salir, la prensa, que nos invitan a salir, sí ya voltea y ve a su hijo y seguramente le dijo unas palabras, pero ya nos habían separado. Pero la señora tuvo una actitud de fortaleza, sí, de entereza todo el tiempo en la audiencia. ¿Los fiscales fueron muy agresivos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos fiscales? 4 de la Fiscalía General de la República. Había 2 representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, 2 representantes de Pemex. Sí hubo agresividad. Los fiscales de la Fiscalía General de la República, muy agresivos. ¿Agresivos o incisivos? Agresivos, te voy a decir por qué. Porque más allá de los argumentos legales que llevaban, que eran de poco peso, incluso hizo observaciones el propio juez, era para calificar la actitud de Emilio Lozoya. Lo menos que le dijeron es que tenía una actitud grosera en esta audiencia. Se le cuestionó mucho su desarrollo, su actitud, y indudablemente, como ya vimos la pieza, estas fotografías en el restaurante Hunan fueron una y otra vez reiterativas en toda esta audiencia de cambio de medida cautelar. Recuerdo porque estuviste también adentro en la audiencia en la que el juez Delgadillo Padierna le dijo a Rosario Robles que se quedaba en la cárcel, y era un juez casi rayando en la patanería. Sí, ¿El juez de hoy se comportó así? No, para nada. ¿No? ¿Para nada? Para nada. El juez Artemio Zúñiga, otra actitud. Me parece que un buen representante, explicando cada una de las partes de su decisión a Emilio Lozoya, poniendo, argumentando al Ministerio Público por qué no tomaba en cuenta sus argumentos, también explicando perfectamente a la defensa de Emilio Lozoya, y me parece que con una enorme decencia se comportó el juez. Bueno. Hablamos al aire. Yo dije, Emilio, veo muy difícil que Emilio Lozoya vaya a la cárcel. Tú dijiste, va a ir a la cárcel. Sí. Siempre sabes más.
Pues yo creo que hay que revisar la experiencia de las audiencias, de cómo han sido estos casos en donde hay funcionarios públicos señalados y en donde se ha mantenido siempre la Fiscalía y no podía mantenerse diferente, Ciro, es que siempre ellos argumentan en la posibilidad económica, las relaciones personales, los amigos y que pueden desencadenar o propiciar un escape o darse a la fuga. Este era, por las consideraciones que veíamos en el caso Lozoya, decíamos son los mismos argumentos, las mismas actitudes. ¿Por qué es diferente la Fiscalía esta vez? No podía hacerlo. Simplemente tomando los ejemplos pasados, yo sostenía que él iba a la cárcel. Muchas gracias. ¿A qué hora llegaste al reclusorio? Llegué poco antes de las 4 de la mañana. Bueno, pues a dormir. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, Miriam. Ciro. A las 4 de la mañana. Gracias. Miriam, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tuiteó: felicito a la Fiscalía General de la República por la revocación de la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya y su prisión preventiva. Agradezco al equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera el compromiso institucional de analizar hasta la última transferencia ilícita y la colaboración que se brindó en todo momento a la Fiscalía. Dos preguntas quedan esta noche. La primera, ¿sigue siendo testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya? La respuesta es sí, sí lo sigue siendo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sí lo sigue siendo. Esta noche sigue siendo testigo colaborador, pero ya desde la cárcel. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo va a estar Emilio Lozoya en la cárcel? Hay una audiencia para el 3 de diciembre, pero es una audiencia para desahogar pruebas, no tiene que ver con lo que se conoce como su medida cautelar. Para que saliera de la cárcel, para que regresara a defenderse en libertad, tendría que venir, citarse, convocarse a una audiencia para revisar esta medida. ¿Y cuándo se daría esa audiencia? ¿En semanas, en meses o en muchos meses? Y ahí el juez podría decir que le mantiene la prisión a Emilio Lozoya.